me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, con el gusto de tener como cada martes a don Luis Correa. Don Luis Correa, gracias. Muy buenos días, Gerardo. Luis, Buenos días. mucho de qué platicar, muchos temas interesantes que están en la agenda nacional, pero creo que lo principal de la agenda nacional, y lo tenemos que tocar, es la visita de AMLO a Estados Unidos. Un verdadero show, pero lo peor, ¿qué nos dejó a los mexicanos esa visita? Realmente, híjoles, muchos los cuestionamos, aunque les moleste, aunque no estén de acuerdo con nosotros, pero dijimos, para mí en lo personal, no dejó absolutamente nada, Luis. Bueno, qué bueno que tocas el tema, pero yo partiría, como siempre trato de hacerlo, ligando a razonamientos previos. La semana pasada abordamos el tema de a 2 años de la elección o a 2 años de inicio del ejercicio del poder de Andrés Manuel López en México como presidente de la República electo en ese entonces. Si la expectativa ciudadana o lo que motivó, por decirlo así, a los electores a votar por Andrés Manuel López Obrador y hacerlo presidente, era de lo que se había ocupado o era lo que había dirigido su política pública desde la presidencia Andrés Manuel. Este tema me parece que lo podemos también circunscribir en esa expectativa ciudadana. Andrés Manuel en campaña, de alguna manera nos vendió o le vendió al público mexicano que aceptó comprar esa idea de que el gobierno mexicano no debía doblegarse ante el gobierno americano. Creo que generó una expectativa de un presidente que iba a ser valiente frente a un gobernante, específicamente Donald Trump, que embestía de malos modos inclusive a todo aquel gobernante de cualquier país, si así le convenía a él o así le convenía a Estados Unidos. Es famoso Donald Trump por sus twitters, salidos totalmente de todo protocolo gubernamental, pero que le han sido muy eficaces para posicionar, como él mismo lo ha explicado, su modo de trabajar con la gente. Él la remete, la acorrala para obtener lo que quiere del acorralado, de alguna manera. Esto no es un invento de juicio personal, es una explicación que él mismo ha dado, es su manera de hacer negocios, y esa manera de hacer negocios la ha llevado a la presidencia de la República. Frente a esa manera de Donald Trump, el gobernante de nuestro vecino tan importante de Estados Unidos, tan importante en tamaño e incidencia en la vida nacional, pues el presidente o candidato entonces, Andrés Manuel, dijo que pues iba a asumir una posición de ninguna manera de sumisión y iba a tener que aprender a respetarlos. Esto obviamente lo señaló en campaña ante un presidente que decía que México iba a pagar el muro. O sea, hizo una campaña en su país por la presidencia diciendo los mexicanos nos mandan a violadores, son violadores los mexicanos que vienen a Estados Unidos y vienen por nuestra frontera, y esa frontera hay que subir un muro, y ese muro, por las afectaciones que ha hecho el pueblo mexicano al gobierno, al pueblo gringo, al pueblo americano, van a tener que pagarlo ellos. Bueno, frente a eso, Andrés Manuel se posiciona de esa manera. Entonces, lo primero que llama la atención después de tanta crítica que se le hizo al gobierno anterior, al encabezado por Peña Nieto y específicamente a Luis Videgaray, que al parecer fue el que hizo o movió los hilos con el yerno de Donald Trump para que viniera Trump a México y lo recibieran, que se fue visto como un apoyo a la campaña de Trump, etcétera, etcétera. Pues lo primero que hay que decir de esta visita de Andrés Manuel, que va totalmente en discordancia, uno, de lo que dijo en campaña, que iba a asumir como posición frente al gobierno americano, porque
hasta para los panegiristas de Andrés Manuel, queda claro que esta fue una visita obligada, fue una visita condicionada, o sea, fue una visita exigida por el gobierno americano y específicamente Donald Trump, que está en proceso de campaña en Estados Unidos, al gobernante mexicano. Entonces, totalmente desligada de la expectativa o lo que planteó él en campaña, acude y lejos de solo recibirlo, digo solo porque digo, en comparación es muy diferente, acude a Estados Unidos a solicitud, a exigencia del gobernante americano. Entonces, por un lado eso, pero además hay precedentes, o hay antecedentes a esta visita que cuestionan seriamente la posición del presidente mexicano respecto del interés americano o del destino u orientación que el gobernante mexicano, Andrés Manuel, le da a su política respecto a la relación con Estados Unidos. Los antecedentes son varios. Uno es la cuestión migratoria misma, que fue motivo de la campaña, y el famoso decir, muro, muro, y lo van a pagar los mexicanos. Bueno, resulta que para todos es sabido de alguna manera que los mexicanos terminamos construyéndole el muro para que no llegara igual número de gente a Estados Unidos, pero en la frontera del Suchiate, es decir, el río que colinda o que divide México de Guatemala, o México de Centroamérica. Allá apostamos a nuestras gentes de la Guardia Nacional, por instrucciones de Andrés Manuel, para detener la migración a Estados Unidos, trabajando para los intereses de Estados Unidos. Yo antes, y lo he comentado contigo, he señalado que México a lo largo de los últimos años de su historia le ha hecho en buena medida el trabajo sucio de Estados Unidos, específicamente en materia de narcotráfico. Yo he señalado que pues nosotros aportamos los muertos y ellos se quedan con los dólares y con la droga que necesita su pueblo. Entonces, además de ese asunto del narcotráfico, pues ahora ya le entramos a la cuestión de la migración y como lo he señalado anteriormente, no lo digo yo, lo dice el mismo Porfirio Muñoz Ledo, que cree que en esto hubo una traición de alguna manera del gobernante mexicano a lo que antes se sostenía y a lo que debiera ser en materia de defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Por interés de Estados Unidos. Entonces ya antes ha mostrado Andrés Manuel una disposición a ser complaciente de lo que el gobernante americano, específicamente Donald Trump, o así se llama, quiera o pretenda. Cuando se firmó, bueno, esta visita tenía, hay que ponerlo en pasado y en presente, en pasado inmediato y en presente, cuando la visita tenía como objetivo de alguna manera celebrar que ya se había logrado la firma y la aprobación, sobre todo después de la firma, del TEMEC, ¿no? Curiosamente, el TEMEC, el Tratado de Comercio entre los tres países de Norteamérica, pues resulta que no tuvo la participación de un gobernante firmante, que es el ministro canadiense, ¿no? Trudeau. Entonces era un poco raro que fuera ese el objetivo, pero aún siendo ese el objetivo, pues tenemos claro que lo que se firmó en primer lugar fue bastante condicionado por el gobierno americano. Recordemos el episodio donde al presidente le preguntan qué contenido tenía, porque se cuestionaba un asunto de cuestiones laborales que había metido como clausulado el gobierno americano, y resulta que el presidente dijo, confío en Ebrard. Y Ebrard dijo, yo confío en el que llevó la redacción del asunto. Y resulta que nadie supuestamente sabía los términos de lo firmado. Es decir, vergonzosamente reconocían no saberlo, cuando en realidad lo que estaban reconociendo es que les habían impuesto condiciones más allá de lo deseable, pero que las habían aceptado porque pues, lo mandaba el gobierno de Estados Unidos. Entonces, resulta que fue a Estados Unidos Andrés Manuel a una visita que difícilmente se pueda aceptar que haya sido por el TEMEC. Si fue por el TEMEC, sabemos que nos impusieron condiciones, o presumimos que nos impusieron condiciones no deseables, que en todo caso el TEMEC dista mucho del discurso
que todos los días da Andrés Manuel en contra de la política neoliberal como la causante de todos los males del país, cuando resulta que el Tratado de Libre Comercio, el antecedente del TEMEC, el NAFTA, por sus siglas en inglés, pues fue precisamente impulsado por Carlos Salinas de Gortari, el innombrable para Andrés Manuel, como un instrumento político comercial para fomentar, para impulsar como plataforma de desarrollo de la economía nacional. Pues ahora resulta que el único instrumento que puede salir a preservar, a ayudarnos a subsistir económicamente, pues es el símbolo de la política neoliberal instrumentada en su momento más importante por Carlos Salinas de Gortari. A diferencia de lo que ha habido después. Sí, oye, Luis, pero incluso yo vi incluso comentarios de periodistas como Ciro, como Pepe Cárdenas, que decían que fue exitoso ese viaje por la forma de que le habló al presidente Trump y que no hubo sombrerazos entre ellos. Oye, por favor, ¿de qué se trata? O sea allá iba, precisamente hacia ese punto iba. Después de la visita, creo que hubo dos posiciones claramente identificadas como aparente resultado de la visita. ¿Fue un desastre o fue bueno? En primer lugar, para que uno piense así, pues de alguna manera tiene que haber prejuzgado qué iba a pasar. Yo no me incluyo en los mexicanos que hubieran querido ver burlado al presidente. O sea, de alguna manera, sí hay gente en México que quisiera que la visita del presidente hubiera sido en sus modos un terrible fracaso. Y yo creo que en sus modos fue exitosa. Allá sí me sumo a los que señalan éxito de la visita, nada más que yo no me quedo en los modos. O sea, si lo que esperaban es que el presidente Trump en la visita de Andrés Manuel le dijera, la verdad, le recibimos con cierto temor de que usted sea un violador más de los que de México vienen, pues hombre, era impensable que eso sucediera. Claro. Pero además creo que también es indeseable una cosa así. O sea, no creo que los mexicanos, incluso los que criticamos a Andrés Manuel, hubiéramos deseado una actitud grosera de parte de Trump hacia nuestro presidente. Y en lo que cabe, pues fue en sus modos muy cuidada la visita, porque creo que así convenía, que ese es el punto. Vamos a ver si más allá de las formas, más allá del montaje escenográfico, nos sirve o nos perjudica. Yo creo que eso es lo que estoy tratando de abordar, si esta visita colabora con qué política pública que ha comprometido o señalado Andrés Manuel. A ver, si un tratado de libre comercio, un tratado de comercio con un país como Estados Unidos, independientemente de que en alguna letra chiquita nos pueda apretar un poco, pues definitivamente es conveniente, ¿no? Ahora resulta, es conveniente, pero síganse yendo a freír espárragos los neoliberales, o resulta que el presidente con esto dice, a ver, ya vamos a acabar con ese discurso de ángeles y demonios, ya vamos a acabar con ese discurso de pobres y ricos, ya vamos a tratar de ponernos a trabajar, y parte del trabajo que hay que hacer es el comercio con América, con Norteamérica, porque es lo que le conviene para salvar la economía a México. A ver, eso es lo que está diciendo, o eso es lo que está haciendo y nos está diciendo otro discurso. Entonces, ahí es donde yo cuestiono o pongo los antecedentes a la visita, porque por un lado yo celebro que tenga relaciones con el gobierno americano, no de sumisión, pero celebro que tenga relaciones que apuntalen o nos permitan un desarrollo económico tan necesario, porque las cifras y los pronósticos son desastrosos para México, no solo por la pandemia, agravado por la pandemia, agravado por la falta de reconocimiento que la pandemia va a ejercer en la economía nacional, por la falta de acciones concretas del gobierno
para salvar la economía o apuntalar la economía en tiempos más difíciles, pero partiendo de las malas decisiones de política pública iniciales de su gobierno, pues llevan a pronósticos desastrosos donde los que estudian esto dicen que el PIB, Producto Interno Bruto de México, de repente va a poder llegar nuevamente al nivel que tenía en 2018 al 2025. O sea, 7 años perdidos, si bien nos va para recuperar el nivel que teníamos antes de que entrara a dirigir la política en todo sentido, la política económica, la política de salud, Andrés Manuel López Obrador, pues realmente es un pronóstico desastroso. Y frente a ese desastre, que se tengan relaciones con Estados Unidos y se establezca un acuerdo de comercio, pues oye, yo lo veo positivo, nada más que es discordante a la política que él mismo vende. Entonces, a ver, ¿a qué le va a apostar? Ahora sí le va a empezar a apostar a tomar en cuenta los indicadores económicos, a apuntalar la economía, a dejar de atemorizar a inversionistas, a apoyar a empresarios en problemas, y no digo a los grandes empresarios, hablo de los microempresarios, hablo de quienes dan trabajo a 5 o 10 personas, que no son ricos, pero el empleo ahí radica en este país, que el pronóstico más moderado indica que 10 millones de nuevos mexicanos en pobreza extrema va a haber después de este episodio mal manejado en México. Entonces, a ver, yo no le apostaba que fuera un fracaso la visita de Andrés Manuel, pero realmente nos deja poco que celebrar. A mí me descontrola porque no queda claro el rumbo que va a seguir México, no queda claro esa concepción que tiene de la no sumisión al interés americano, no queda claro la política económica que va a seguir, si él mismo ha desechado los indicadores de crecimiento y ahora le apuesta a un instrumento de comercio internacional para apuntalar el desarrollo económico de México. A ver, ¿a cuál presidente o a cuál de las facetas del presidente hay que creer? Eso es lo que a mí me deja la visita a Estados Unidos. Celebro, pero tampoco tengo mucho que celebrar porque no esperaba que fuera así, no deseaba que fuera así, grosera respecto de nuestra autoridad máxima en el país. No lo fue, qué bueno, pero yo tampoco esperaba que así fuera, no lo deseaba. Si alguien lo esperaba, creo que estaba esperando mal, y si cree que solo que no haya sido groseros en los modos es un gran éxito de la política exterior mexicana, híjole, pues esperan muy poco de los gobernantes de este país. No sé para qué votaron por él, entonces creo que yo espero más de él que ellos. En fin, esto es lo que yo vería ¿sí? Sin embargo, en el marco de todo esto de la visita, en el marco de la situación de que está utilizando pues las mismas discursos de Manuel para hacer la campaña de Trump, bueno, se sabía para Trump necesita del voto latino, lo sabemos. Bueno, eso confirma, y es cuestión de ver el comentario que le hacen a Andrés Manuel y cómo reacciona él frente a eso, que está usando el discurso. Pues no puedo evitarlo, hombre. Pues si de eso se trataba la visita, de usarse mutuamente. Por un lado, Trump usar a Andrés Manuel para posicionarse en la campaña en la que está inmerso, tratando de reelegirse, y de alguna manera Andrés Manuel usar el acercamiento con Trump para mostrar, miren, hasta el gobierno vecino que es tan poderoso confía en nosotros, me apoya a mí, etcétera, etcétera. Creo que los dos buscaban ganar en imagen frente a sus mercados electorales, sobre todo electorales, posicionamiento. Pero en el caso mexicano, para mí hace un cortocircuito con lo que sostiene en el discurso y a lo que le apuesta de alguna manera o nos dice apostarle con el tema. En fin, de hecho, Luis, cada quien tendrá su juicio, pero son unos elementos para valorar lo que sucedió la semana pasada. Y hay un tema que estaba platicando, Luis, antes de entrar, que es, no podemos dejar fuera la situación de la pandemia. Si se manejó mal, si se manejó bien, los números de pacientes se guardaron y ahora están siendo exhibidos. Yo creo que lo más importante ahora, cuando ves a los compañeros médicos preocupados, a los epidemiólogos a nivel nacional, ya saliendo a decir lo que antes no decían, porque estaban callados,
y te das cuenta de lo grave que está la situación de la pandemia, ahora sí, hay que cuidarlos todos y no se molesten y no se ofendan. Y los amigos periodistas que tienen la piel sensible, señores, es grave. Y para actuaciones y situaciones graves hay que ser drásticos por el bien de la ciudadanía y no decir, oye, es que tu carteloncito está muy elevado de tono. No, la situación en el país es grave y hay que afrontarlo como ciudadanos. Me parece que parte del problema es que no hemos todos, no voy a buscar culpables, no hemos sido claros en el mensaje que le transmitimos a los ciudadanos. En buena medida que si los políticos trataron de lucirse, que si cuidaron su imagen, que si mal manejaron la pandemia, que si hicieron una apuesta equivocada a la no saturación de los hospitales y solo retrasar el contagio, que si podemos decir miles de cosas. Yo incluso lo pongo como, hago una metáfora de eso coloquialmente, para entender de alguna manera lo que pasó en el encierro y en el no control de la pandemia. De alguna manera, como en las películas que vemos del oeste, llegaron unos cuatreros al pueblo y obviamente el sheriff y el padre toca la campana y el sheriff sale a avisar con sus comisarios auxiliares que todo el mundo se meta a sus casas, ¿no? ¿Para qué? Para que las calles estén vacías y la autoridad se pueda ocupar de los cuatreros o del riesgo que ha llegado a la población para todos los habitantes. Nos encerramos en buena medida, en mayor o menor medida, cada uno pagando ese encierro, porque nadie nos pagó para encerrarnos. Y luego salimos a la calle y los cuatreros ahí estaban. Nadie se ocupó de eliminarlos. Entonces el virus estaba presente en las calles y nadie se ocupó. Yo creo que el mayor error que hemos cometido como sociedad, y así lo digo claramente, no es salir a la calle o no salir a la calle, sino salir a la calle sin tener el cuidado necesario. Me parece que la gente salió a la calle y nunca se le dio el mensaje suficientemente fuerte, claro, y que convenciera a los ciudadanos de que la reanudación de actividades no significaba el descuido de la salud. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo en un momento, dirían los médicos o los que manejan este tipo de cosas, con una carga viral mayor que la que nos hizo encerrarnos. Digámoslo coloquialmente para que quede claro. Si antes en la calle había 2 asesinos y por 2 asesinos nos encerramos, resulta que salimos de la calle cuando había 500 asesinos, ¿no? O sea, entonces el absurdo es que digamos que nos encerramos por 2 y salimos cuando hay 500. Entonces, ¿qué había que hacer si necesitábamos salir? Y es lo que no quedó claro. Oye, estamos saliendo por 3 cosas, yo lo he comentado, por necesidad económica, por salud emocional o por idiosincrasia del México. Sí, nada más que si había que salir con más cuidados que 2 meses atrás. Y resulta que salimos con menos cuidados que 2 meses atrás, porque la idea fue un poco, pues si ya podemos salir es que ya la libramos, ya la brincamos. Y lo que había que decirle al ciudadano, oye, yo entiendo que vas a tener que salir porque tu economía o la economía en general no da para más, pero tienes que salir con más cuidados que antes, porque el riesgo de contagio es mayor que antes. Entonces resulta que hemos entrado, más que clarificar el mensaje, hemos entrado en un debate entre que si sigues tratando de cuidar la imagen, tu gobernante, y tú fallaste, y tú no tenías los hospitales, y tú no aplicaste las pruebas. A ver, yo he oído a médicos decirlo claramente. El asunto de la pandemia ya está fuera de control. Lo que se pudo haber hecho no se hizo, y ya difícilmente si se hace hoy tenga el efecto. ¿Por qué? Porque si hacemos un muestreo general, o total de la población,
la cantidad de gente que tendríamos que encerrar, no encerrar, aislar, porque el asunto de la cuarentena no es mandarlos a su casa que sigan teniendo contacto con gente, sino es aislarlos del contacto con gente que no tenga el equipamiento necesario para tratar a un enfermo del coronavirus, del COVID-19. Entonces, resulta que creemos que el encierro, vacaciones en casa o salir es el dilema, y no, el dilema es vamos a cuidarnos seriamente para no ser uno más en la estadística de enfermos y eventualmente en la estadística de muertos, ¿o no? Entonces hoy el debate está, entonces el gobierno se está lavando las manos porque no hizo lo que debía. Señores, si echarle la culpa al gobierno nos va a salvar del contagio y eventualmente de la muerte, ¿dónde firmo la crítica al gobierno? Hombre, yo he sido un crítico sistemático de todo lo que se mueva. Nada más que en la circunstancia que estamos hoy, estamos perdiendo el enfoque. Y si no enfocamos bien, el riesgo va a aumentar a proporciones inimaginables para la mayoría. Yo me las imaginé de alguna manera hace rato y he estado peleando porque todos tomemos conciencia con esto y me cuesta trabajo convencer a la gente que independientemente que el gobierno haga o no su parte en materia hospitalaria, en materia médica, en materia de seguridad, en materia de disposiciones de política pública, en materia de obligaciones, en materia de todo lo que le corresponde a él, independientemente que lo haga o no, necesitamos que cada persona, yo me tengo que cuidar a mí mismo y a los míos y de no contagiar a los míos. Que de nada sirve que haya un hospital y que tenga buena atención y que tenga todo el instrumental si yo no hago mi parte de cuidarme a mí mismo. Y eso creo que no ha sido focalizado como algo que nos tiene que entrar en la mente a todos, porque es riesgo inminente de muerte. Y entonces hoy pareciera ser que nos estamos acostumbrando a que todos los días mueren en el estado 15, 16 personas y ya llegamos a cifras mayores que todos los que murieron en el sismo de hace 2 o 3 años. Y hace 2 o 3 años eso fue un drama nacional y ahora en el estado ya tenemos más muertos que todos los que murieron en ese evento. Y parece ser que nos estamos acostumbrando a todos los días estar checando la nota y que mueren 15, 16. Señores, vamos a terminar el mes con aproximadamente 1,000 muertos en Yucatán, en cifras oficiales. Ya no importa si me están dando la cifra correcta o no me están dando la cifra correcta, la cifra, peor aún, si la cifra es mayor, más cuidado tengo que tener. Gerardo, tú eres médico, tú sabes que si no hay el cuidado para evitar ser contagiado, esto va a aumentar desproporcionadamente. Entonces, creo que no es momento de decir, o no es momento de estar inyectándole o metiéndole nuestra energía a qué falló o debieron haber hecho esto. A ver, necesitamos que todos se cuiden. Todos se cuiden. No es una invitación a que hagan fracasar su bolsillo, a que se mueran de hambre porque se tengan que encerrar en su casa. No, a que solo salgan para lo necesario, a que usen cubrebocas, a que se laven las manos, a que guarden la sana distancia. Es lo único que puede hacer que tú y cada uno de nosotros pueda no estar en la estadística de enfermos y de muertos. Es lo único. Lo demás ya no se hizo, ya no funcionó. Y resulta que si aún quedan unas pocas camas de hospital, después solo quedan más ataúdes. Y es lo que tenemos que entender, así de claro, y ser portadores de ese mensaje. Cada uno con el que hablemos, con el que chateemos, con el que... Ya no se trata de que si sale bien Vila, que si sale bien Renan, que si lo hizo bien o no Andrés Manuel. No. Queremos estar en la estadística de enfermos, no hagamos caso.
queremos estar eventualmente en la estadística de muertos, no hagamos caso. ¿Nos importa eso? Hagamos caso y difundamos el mensaje. Creo que lo único que puede hacer que esto no siga creciendo en la velocidad que está creciendo. Porque mi pronóstico es que va a seguir creciendo. Pero es absurdo que crezca porque no le prestamos interés a nuestra propia vida. Don Luis, gracias. Claro, cuídense para cuidarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.